La llave que abre corazones. Dice Mateo 28, 19 y 20, lo que se conoce como la Gran Comisión. ¿Quién sabe lo que es la Gran Comisión? Bien, vamos a explicarlo. Dice así, dijo Jesús: por lo tanto, vamos todos juntos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es una orden del Señor. Estaba a punto de dejar la tierra, en uno de sus últimos encuentros con sus discípulos. Nos comisiona, por eso se llama la Gran Comisión, este mandato. Dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vamos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Amén. Esta es la gran comisión del Señor. Dijo, vayan y hablen de mí. Prediquen. Tienen que hablar del Evangelio. Es la gran comisión, es el gran trabajo que tenemos los que conocemos a Cristo. No podemos mirar para otro lado. Hudson Taylor fue un famoso misionero que fue a trabajar a China, a esparcir el Evangelio. Yo no sé cuántos escucharon alguna vez de Hudson Taylor, pero fue un hombre que trabajó por más de 50 años en China. Al día de hoy todavía China es uno de los lugares más cerrados a la palabra del Señor. Saben que está casi prohibido entrar con una Biblia china. Los pastores evangélicos en China, en la semana, reciben un bosquejo de lo que tienen que hablar. No pueden hablar con libertad. Ellos hablan de lo que les dice que tienen que hablar. Cuando se envían Biblias de forma secreta y en forma oculta, los hermanos en China se pelean por tener una. Y nosotros la tenemos en casa y no la leemos. Veía un video el otro día cómo los hermanos se abalanzaban sobre una valija que contenía Biblias. Estaban todos desesperados por tener una, llevarse una. Hudson Taylor fue un hombre que pasó más de la mitad de su vida, aprendió a hablar el chino, aprendió a hablar el mandarín, otros dialectos. Tuvo que conocer la cultura china. Se lo conoce como el misionero de mayor influencia y alcance geográficamente de la era moderna. Gracias a su vida, otros 800 misioneros fueron a China a trabajar y a llevar el Evangelio. Por el trabajo de Taylor se abrieron 125 escuelas en China. Miles y miles de personas conocieron al Señor. Un montón de obreros fueron al ministerio inspirados por este hombre, traducciones de la Biblia. Y él dijo, la gran comisión no es una opción a considerar, es un mandato a obedecer. Como iglesia no podemos mirar para otro lado. El diablo nos tiene tan entretenidos con nuestros problemas de cada día que nos olvidamos de mirar para qué realmente estamos aquí. Y voy a decir, bueno, pero yo no soy como Hudson Taylor, yo no sé cómo compartir mi fe. Parece un mandato demasiado alto para alcanzar, demasiado difícil para cumplir. Y la verdad es que muchas veces nos sentimos frustrados por no llegar al nivel que Jesús nos enseña para ir y hacer discípulos. Bienvenidos. Acá tengo 2 o 3 asientos para ustedes para que estén al lado mío. ¿Cómo hago para compartir mi fe? ¿Cómo hago para ir, como dice la palabra, ir y hacer discípulos? Quiero compartirte en esta mañana y demostrarte una llave que abre el corazón de las personas. Una llave para compartir nuestra fe. Una llave que deberíamos usar todos los días de nuestra vida. Hechos capítulo 10, dice la palabra del Señor, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano, llamado
Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Cornelio. Lindo nombre para ponerle a un hijo, más o menos. Cornelio. Bueno, ¿quién era este Cornelio? Era capitán del regimiento italiano. Muy bien, un hombre de influencia. Pero dice la Biblia que miren todas las características que tenía este hombre. En primer lugar, era un hombre devoto. No era de la localidad de Devoto, era un hombre con mucha devoción a Dios. Igual que todos los de su casa. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno cuando contagiamos cosas buenas, hábitos buenos en casa. Segundo lugar, además de ser un hombre devoto y que todos los de su casa eran igual a él, daba generosamente. La billetera también se había arrepentido. Generosamente a los pobres y oraba a Dios con... Fíjense que era una persona pagana, no era cristiano. Era un jefe del ejército italiano, romano. Pero miró la fe de los judíos y dijo, yo quiero eso. Y dice, sigue diciendo, una tarde, como a las 3, estaba orando. La Biblia dice, los que buscan a Dios lo van a encontrar. Mucha gente no siente nada, no experimenta nada, porque no busca nada. Pero los que buscan a Dios de corazón, el Señor se les revela. Y una tarde, como a las 3, cuando Cornelio estaba orando, tuvo una visión, en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios, todos juntos, ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Era el apóstol. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Sigue diciendo, en cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado que tenía la fe de él, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Y dice el versículo 24, llegaron a Cesarea al día siguiente. Cornelio los estaba esperando y había reunido, ¿a quién había reunido Cornelio? A sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró a la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro le levantó y le dijo, ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros también estaban reunidos. Muy bien, y termina. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar al Señor. ¿Qué más dice? Nada más. Muy bien. Y alabar al Señor. Es una historia extraordinaria esta de Cornelio. Ahora, fíjense porque te quiero hablar de una llave tan importante que abre el corazón de las personas al Evangelio. Pero que es una llave que abre oportunidades en la vida. ¿Cómo era Cornelio? Un hombre que era devoto, daba generosamente, no era marrete, no era devoto de la Virgen del Codo, no, daba generosamente. Tocale el codo al que tenés al lado, fíjate cómo lo tienes, si tiene áspero. Decirle, tirame unos mangos. La esposa aproveche. ¿Le gustó esa, Hay unas botitas que vi que las quiero comprar. Ahora, es increíble lo que hace la bondad, hermanos. Era un tipo que daba generosamente
que oraba con frecuencia, tenía una fe en Dios genuina. Ahora yo veo que la bondad de Cornelio le abre dos puertas importantes. La primera puerta que le abre es a un nuevo nivel de relación con Dios. En una de sus tardes que él estaba orando, Dios se le revela y él tiene una visión. Un ángel que le dice que va a venir alguien a predicarle el evangelio. Él era un capitán del ejército romano en Cesarea. Era del grupo que estaba a cargo de la seguridad del procurador. Cornelio era un hombre muy influyente, muchos soldados a cargo de él, un hombre de influencia, de autoridad, pero que cree y tiene fe en el Dios de los judíos. Está buscando al Dios de los judíos. Ora 3 veces como oraban los judíos 3 veces al día en los horarios requeridos. Celebra las fechas judías. Pero además de eso, era un hombre bueno. Un hombre generoso con los necesitados. Constantemente estaba ayudando a los pobres. Y Dios le dice: Cornelio, he visto tu fe, he visto tu bondad. Y le envía un ángel para que hable con él. Mirá lo que la bondad logra en nuestras vidas. Que un ángel viene a hablar con Cornelio y dice: anda y pedí por un tal Simón Pedro que está en casa de Simón el curtidor. Era un tiempo donde todos querían ver al apóstol Pedro. Todos querían ver al apóstol Pedro. Pero Dios le dice: yo te voy a mandar a Pedro a tu casa. Cornelio manda a hombres a recoger a Pedro. Y Cornelio manda a hombres a buscar al apóstol Pedro. Claro, Pedro tenía la mente cerrada, porque dice: yo no le voy a predicar a los gentiles. ¿Qué era un gentil? Alguien que no era judío. Entonces Dios hace que Pedro también tenga una visión donde se ve un montón de animales que eran impuros para los judíos, y Dios le dice: Pedro, mata y come. No llames inmundo a lo que yo he llamado puro. Vieron que nosotros somos personas que muchas veces etiquetamos a la gente, discriminamos a la gente por su orientación sexual, por su color de piel, muchas veces por su posición económica, por la forma en que viste, por la forma en que se pinta el pelo. Somos personas de etiquetar, de asignar, de poner una barrera. Y la iglesia de Cristo fue puesta en la tierra para amar y predicar. Felipe un día fue llevado por el Espíritu a hablarle la palabra de Dios a un eunuco. ¿Saben quién era un eunuco? Alguien que había sido operado. No era alguien viril. No tenía esposa ni hijos. Pero Dios lo amaba como nos ama a todos. Y es increíble lo que hace la bondad. Porque en lugar de Cornelio ir a buscar a Pedro, a escuchar a Pedro, Pedro va a predicar en la casa de Cornelio. La bondad nos abre puertas a nuevos niveles en el Señor. Ser buenos con otras personas es algo que Dios ve. Es algo que abre puertas en nuestra relación con Dios. No puedo decir amar a Dios, adorar al Señor y ser una persona que tiene un corazón cerrado. Miren, hay mucha gente que no puede recibir lo nuevo del Señor porque tiene una mente cerrada, como Pedro. Muchos de nosotros tenemos que recibir a veces hasta una visión para poder romper nuestros esquemas, nuestras tradiciones, nuestros prejuicios, y que el Señor cambie nuestra forma de pensar. Lo cierto es que si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, tengo la responsabilidad de crecer en bondad, en actos de bondad unos para con otros. A Dios
le encanta visitar, a Dios le encanta llenar, bendecir, tocar la vida de personas que muestran bondad hacia otros. A Dios le encanta hacer cosas extraordinarias por aquellos que le hacen bien a otras personas. ¿Lo creemos a esto? Amén. ¿Puede existir un cristiano sin que tenga un corazón bueno? ¿Puede existir un cristiano que sea indiferente a las necesidades de los demás? No puede existir. Dice Proverbios, el que da a los pobres le presta al Señor. El que da a los pobres le presta a Dios. Y Dios le recompensa. Y Dios te dice, yo te voy a pagar mucho mejor que lo que cualquier persona te puede pagar aquí en la tierra. Cuando vos bendecís a alguien que está en necesidad, Dios lo toma en cuenta y te bendice a ti también. Recién decía Hernán que tratamos de ser una iglesia que ayuda a los demás. Queremos tener un corazón compasivo para que el que está pasando mal, porque todos podemos pasar un mal momento. Y no, como iglesia no queremos mirar para otro lado. Y sabemos que el Señor nos bendice porque ayudamos a otros. Decía un hermano, el dar es como la sangre. Cuanto más das, más te viene. Cuanto más das, más el Señor te da. Y estamos convencidos de eso en la iglesia. Y fíjense que el Señor paga mucho mejor que cualquiera. Dios toma en cuenta nuestros actos. Pedro va a casa de Cornelio. Pedro tiene que abrir su mente porque él decía, no, el evangelio no es para los gentiles, el evangelio es solamente para los judíos. Cornelio no podía entrar al templo porque no era judío. No se le permitía escuchar la palabra. Era un gentil a quien se le cerraban las puertas del templo. Pero el Dios de los judíos fue a su casa a través del apóstol Pedro. Y dice la Biblia que Pedro llega y Cornelio había invitado a sus amigos y parientes, y dice la palabra, y muchos otros que estaban reunidos. Llega un momento, hermanos, en la historia de la iglesia, en que vamos a tener que dejar de mirar tanto nuestros problemas y empezar a velar por los demás, y ahí nos vamos a dar cuenta que nuestros problemas se van a esfumar. Dice la Biblia que Pedro empezó a predicó la palabra del Señor, y la gente que estaba reunida abrió sus corazones para creer, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era la primera vez que los gentiles escuchaban el Evangelio. Y yo digo, ¿quién logra reunir? ¿Quién logra reunir a sus parientes, a sus amigos? ¿Quién tiene esa clase de influencia? ¿Quién puede tener esa clase de convocatoria? Alguien que era bueno. Alguien que era bueno. Alguien que mostraba bondad a otros. Esa es la clave. La bondad abre puerta al corazón de las personas. Si vos estás todo el día retando a tus hijos, los hijos nos cierran la puerta, no nos escuchan. Pero cuando somos amables, cuando los tratamos con respeto, cuando los tratamos con amor, la gente quiere escuchar. Tenemos que aprender de Cornelio. Si queremos que la gente crea, si queremos que la gente nos escuche, si queremos que la gente conozca la Biblia que nosotros conocemos, la llave que abre la puerta de sus corazones para el Dios que nosotros amamos es la bondad. La bondad nos da influencia, la bondad abre puertas, porque hay personas bien cerradas y muchos de nosotros creemos que vamos a llegar a sus corazones discutiendo, debatiendo, tratando de meterles la fe a la fuerza. Nunca vamos a lograr nada con eso. Jesucristo nos muestra que la manera es la bondad, abre puertas y cambia corazones.
Dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen, ¿a quién? A la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Buenas acciones son luz de Dios a las personas. Buenas acciones para que muchos puedan ver a Jesús a través de vos. Mucha gente no puede leer la Biblia, no puede ver a Dios, pero pueden ver nuestra bondad y a través de nuestra bondad verán la bondad del Señor. Necesitamos trabajar en crecer en bondad. El otro día me decía una hermana, sí, sabe pastor, mi hija viene a la iglesia, pero en casa es muy mala onda. Mucho cantito, mucho gloria a Dios, pero bien mal que en casa se porta, dice. Bien mala que es en casa, dice. Y yo digo, ¿no es una contradicción esto? Que los cristianos tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestros corazones, que nos haga personas buenas, que nos haga personas sensibles. ¿Cómo puedo ser una persona que abre el corazón de las personas para que vengan a Cristo? ¿Cómo podemos crecer en esa bondad? En primer lugar, quiero decirte que tenemos que aprender y entender que la bondad es como pequeños depósitos constantes de bien. Leemos esta frase: la bondad es como pequeños depósitos constantes de bien. Tener un corazón bueno no es hacer un acto aislado de bondad, porque hay gente que por ahí se emociona. Por ejemplo, hay gente que hoy se puede emocionar y salir de acá y hacer un acto de bondad, pero después vive como quiere. Ustedes saben que la identidad de cada ser humano se determina por las decisiones que tomamos a diario. ¿Por qué para nosotros es muy importante lo que pasa en cada aula? Porque si yo logro poner en los niños de la iglesia, en sus hijos, en nuestros nietos, principios y valores cristianos, me aseguro de que tengan una base positiva para el resto de su vida. ¿Lo creemos esto? Amén. Si yo pongo en ellos, en el disco duro, ese sanito que está ahora, los mejores hábitos, las mejores reglas, principios para su vida, me aseguro de que sean felices y sanos por el resto de su vida. Ahora, dice la Biblia que en la casa de Cornelio, los que vivían con él eran igual a él. Hay cosas que mis hijos van a aprender de vérmelas hacer a mí. Porque si ven que yo soy un hombre malo, insensible, ellos no van a tener un corazón tierno. La bondad no es un acto aislado, es una determinación del carácter, es una cualidad del carácter. Y la pregunta es inevitable de esta mañana: ¿es una cualidad de tu carácter la bondad? Pueden definirte los demás como alguien egoísta, ambicioso o ambiciosa, o dadivoso, dadivosa, generoso, generosa. La bondad son pequeños depósitos constantes de bien, no aislados. ¿Cómo yo disfruto de la palabra del Señor? Cuando todos los días, aunque sea un ratito, me conecto con su palabra. ¿Cómo disfruto de la oración? Porque todos los días me busco un momento para estar con el Señor. Y esa repetición, ese hábito constante,
crea en mí ese gusto que nunca se va a ir. Dice la Biblia que Cornelio constantemente daba una gran acción a favor de los necesitados. Era una cultura constante de ayudar a los demás. Bondad es depositar en los demás sin retiro. Viste que si vos querés ir al banco y retirar de la cuenta, no podés hacerlo si primero no depositaste. Hay una bondad que es mal entendida. Es la bondad que quiere la retribución. Bondad es depositar sin retirar. No sé cuándo veré la cosecha. No importa que me regresen el favor. Vieron que hay gente que invita a comer a la casa siempre que el otro lo invite. Che, yo te invité a vos, pero vos no me invitaste a mí. No invites a la gente para que te devuelvan el favor. Dios no hace así con nosotros. Jugamos al trueque en la vida. Verdadera bondad es hacer el bien sin esperar nada a cambio. Dice Gálatas 6, 9 y 10. Así que, ¿les parece que lo leamos juntos? Así que no nos cansemos de hacer. Esa frase es muy para, porque ahí es donde nos cansamos. No, yo estoy cansado que me agarren de buenudo. Por no decir otra cosa, dije la palabra correcta, buenudo. Dice la palabra, no nos cansemos de hacer, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hay personas que me dicen, cuando sea grande, cuando esté estabilizado económicamente, cuando tenga dinero. No, querido, todos podemos ser bondadosos hoy. Con lo poco o lo mucho que el Señor te dio, Cornelio usó lo que tenía a diario para ayudar a todo el que se le presentaba. Todos los días voy a depositar pequeños actos de bondad en la vida de otros. Mi familia, mis hermanos, mis amigos, aún los no conocidos. Este muchacho amigo mío que iba conmigo todos los días a la escuela se enfermó de papera. Y se le complicó, se le bajó. Miren que se baja. Y la cuestión que estuvo como 30, 40 días sin ir a la escuela. Pero yo cada día iba a su casa y le llevaba la tarea, la carpeta, me quedaba un par de horas. Y lo vi hace un par de meses, después de casi más de 40 años, 40 y pico de años. Subió a mi oficina y me dice, ¿vos sabés algo que siempre tuve en mi corazón agradecértelo, Miguel? Dice, nunca te lo dije. Pero cuando yo estuve enfermo, el único que me iba todos los días a llevarme la tarea era vos. Y yo nunca me voy a olvidar de eso. Fíjense, hermanos, como pequeños actos de bondad quedan para siempre grabados en el corazón de las personas. Y cosas que hacemos por los demás. Me acuerdo que estábamos terminando la escuela secundaria y que yo tenía un deseo muy grande de que todos mis compañeros conozcan a Cristo. Me acuerdo en una hora libre que me paré delante de todos y les hablé del Señor. Pero había un grupito de amigos que yo quería que vayan a la iglesia y no sabía cómo llevarlos. Entonces, había algunas materias que rendir. Yo sabía de esas materias, les dije, ¿por qué no vienen a casa? Que yo los preparo para que ustedes puedan rendir. Así que fueron a casa, les servía el té. Mi vieja decía, ¿qué haces con esas tazas? Y yo los trataba como unos duques, los preparé, rindieron bien. Y cuando les dije, vamos a la iglesia, fueron todos. ¿Qué fue lo que abrió sus corazones? Un pequeño acto de bondad. Abrió sus corazones para que escuchen del Señor. Uno de ellos hoy es pastor en uno de los barrios más tremendos de Santa Fe. Una iglesia grande, próspera. Uno de esos muchachos tiene una iglesia muy grande, es pastor.
Abrió sus corazones porque, por un pequeño acto de olvidarse. Por eso vamos a hacer pequeños depósitos de bondad. Fíjate que si depositamos y sembramos sin preocuparnos de la cosecha, Dios te va a dar la cosecha a su tiempo. Quiero que leas esto. Si depositas y siembras sin preocuparte de la cosecha, Dios te va a dar la cosecha a su tiempo. Él es Dios que promete y que cumple. Amén. Imagínate lo que es salir cada mañana, pequeño acto de bondad, darle un beso a tu esposa. Chao gringa, chao rusa. No te olvides que te quiero, me voy a trabajar, ya vengo. ¿Viste? Era un pequeño acto. Llegar al trabajo y tratar bien a mis compañeros de trabajo. Pequeños actos de bondad. Pero la bondad también es una bendición inesperada. Es una bendición inesperada porque un acto de bondad no es solo el cariño de otra persona a ti. Es la bendición de Dios para mi persona. ¿Cuántas veces Dios llegó en el momento oportuno para bendecirte? Y lo hizo, como siempre decimos, a través de alguien. De una manera inesperada. Porque Dios mueve siempre nuestros corazones a dar algo, a hablarle a alguien. Y esas bendiciones abren el corazón para lo que Dios puede hacer en esa persona. ¿Viste cuando recibís un regalo inesperado, una bendición inesperada y te conmueve? Y muchas veces también todos alrededor son conmovidos. Celebro a aquellos que están dispuestos a abrir su casa. Miren, hermanos, Dios bendice el corazón generoso. Me acuerdo cuando el pastor de nuestra iglesia, Santa Fe, éramos nuevitos, hacía poquitos meses que íbamos a la iglesia. Habíamos conocido al Señor hace poquito y el pastor dijo, necesito, Vilma, a mi mamá le dijo, que abras tu casa para que prediquemos el Evangelio en este barrio. Y mi mamá dijo, sin dudarlo, mi casa está abierta para el Señor. No sabíamos mucho, no conocíamos muchas cosas, pero también aprendimos mucho de la generosidad de nuestros padres para ser generosos con los demás. Conmueve cuando una persona recibe algo inesperado. Hay gente que todo el tiempo está ayudando, que todo el tiempo está animando, que todo el tiempo está apoyando. Hay gente que todo el tiempo está invitando gente a la iglesia, es como Cornelio. ¿Y cómo no vas a ir a la iglesia con gente que es así? Gente con su bondad abre el corazón de otras personas. Por eso le queremos pedir al Señor que nos ayude a estar pendientes, sensibles. Cuando Él pone en nuestro corazón algo que debo darle a alguien, llamarlo, que Dios pueda usarnos, hermanos, para bendecir a los demás. Amén. En último lugar, tenemos que hacer constantes depósitos de bien en la vida de las personas. Tenemos que entender que la bondad como una bendición inesperada, pero también la bondad es un reflejo del Señor. Yo sé que muchos me van a decir, está muy bueno todo esto que decís. Lo cierto es que yo he sido bueno con la gente, pero la gente no ha sido bueno conmigo. Lo cierto es que muchas veces han sido desagradecidos y malos conmigo cuando yo los he ayudado. ¿Y cuántas veces uno ha sido malinterpretado? El jueves pasado que tuvimos el estudio bíblico, me decía un hermano, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo vengo, recibo la palabra, nos dan una empanada, nos dan torta, nos hacen bien, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Amor, le digo, amor desinteresado. Y a la gente le resulta raro, hermano, porque en el mundo nadie da nada. Como dice el refrán, no hay puntada sin hilo, ¿no? Y qué bueno que seamos una iglesia donde la gente pueda venir y ver que no hay ninguna motivación oculta detrás de lo que hacemos, del amor, del cariño. Queremos ser una iglesia así. Amén. Ahora, no es fácil mostrar bondad cuando la gente es mala onda y no es agradecida. Por eso dice el Señor, amen a sus enemigos. Háganles. Está elevando la vara el Señor. Presten
Ay, 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 ay. Ay, ay. Presten sin esperar nada a cambio. Los que le den plata a sus padres, no es el año de jubileo, hay que devolverla. Presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él, me gusta esta palabra. ¿Cómo es el Señor? Bondadoso con los que son. ¡Apa! ¡Qué palabra esa! Dice el Señor, es bondadoso con los que son mal agradecidos y perversos. Queridos, dice Gálatas 5:22, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad. ¿Qué quiere decir? Que la motivación para ser generoso no es que una persona venga a la iglesia, porque en ese caso estaría siendo generoso por interés. No debo ser generoso para que me devuelva el favor, o para ser promovido en mi trabajo, o para ser conocido en la vida como que soy buena onda, o soy una persona generosa. Soy bueno, tenemos que ser buenos para imitar a nuestro Padre Celestial, que es bueno. Amén. No es algo que nosotros producimos por nosotros mismos. Por eso dice la Biblia que el fruto que el Espíritu produce es amor, es alegría, es gentileza, es bondad. Porque cuando yo soy bueno en mis fuerzas, llega un momento en que me canso de ayudar y me voy a amargar. Porque mi motivación estaba mal puesta. Estaba esperando algo. No. Cuando la bondad nace del Espíritu, de lo que el Espíritu está haciendo en nuestra vida, esa es verdadera bondad. ¿Cómo nace esa bondad? Contemplo lo bueno que Dios ha sido conmigo. Y cuando contemplo la fe y la bondad que Jesús tuvo para vos y para mí, cuando no merecíamos nada, es más, fueron nuestros pecados los que nos llevaron a la cruz, pero Él fue bueno con nosotros cuando nosotros hemos sido desagradecidos y perversos con el Señor. ¿Cuándo nace esta verdadera bondad? Cuando contemplo lo bueno que Dios ha sido conmigo, a pesar de lo malo que yo he sido con Él. ¿Amén? Amén. Cuando agradeces la bondad de Dios, no solamente por lo que hizo en la cruz del Calvario, sino por lo que hace por vos y por mí cada día, eso va cambiando nuestro corazón cada día. Y el Espíritu te va cambiando y nos va cambiando para que cada día podamos ser como Jesús. Dice la luz, ¿podemos repetirlo todos juntos esta frase? La luz de Dios brilla por la bondad de aquellos que dicen conocerle. Y cuando yo pienso en lo bueno que es Dios para mí, y en lo bueno que Dios ha sido conmigo, y lo es y lo será, me produce mejor ánimo, me produce esperanza, me produce mejor actitud, produce en mi corazón ser más agradecido, y da gusto vivir con personas así. Amén.